tenemos algo muy lindo. Tenemos una entrevista con Daniel Brión, ¿sí? Sobre una obra de teatro, de la cual, bueno, tenemos muchas preguntas para hacerle y, bueno, ver el contexto de su nueva obra, en que se relaciona textualmente lo que es Remedios del Valle, o sea, María de los Remedios del Valle. Una persona de la cual relató una historia, literalmente una obra hermosa. La verdad yo la leí hoy, no voy a mentir, se estrenó el día miércoles 9 sobre Remedios Escalada, así que bueno, tratemos de entender y de escuchar a qué se refiere, claro, todo lo que nos va a contar. Tenemos preguntas para hacerle. Bueno, le damos la bienvenida a Daniel Brión. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Te habla Alejandra. Bienvenido a Cítrica. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Hola, Dani, ¿nos escuchás? Te escuchamos muy bajito. Yo te escucho perfecto. No se escucha perfecto. Van a tener que subir porque yo te escucho perfecto. ¿Me escuchás, Dani? Perdón. Sí, sí. Perfecto, te escucho. Espectacular, entonces. Bueno, ahí está, ahí te escucho bien. Bueno, Dani, más que nada preguntarte qué es lo que te inspiró, ¿no? Lo que es la obra de Remedios del Valle, María de los Remedios del Valle. Y es algo muy interesante porque, si tengo un rato te cuento. Sí, se estrenó, este miércoles se estrenaron la obra que se llama El Grito Sagrado, que está, en realidad es una obra que todo se remonta al 2013, cuando a mí se me puso en la cabeza investigar sobre ella, que en aquellos años todavía nadie ni sabía quién era María Remedios del Valle. Y yo edito la primera edición del libro en el año 2013. Ese libro realmente hizo que se fuera convirtiendo hasta en bandera María Remedios del Valle, hasta el hecho de que hoy está en un billete, ¿no? Sí. La obra del Grito Sagrado, ¿qué nos propone? Así se llama esta puesta, que está hecha, va todos los miércoles a las 8:30 en el teatro. Nos propone asistir a la vida de una mujer afroargentina, contando la historia de la capitana María Remedios del Valle. ¿Quién fue la capitana María Remedios del Valle? Fue una heroína que luchó junto a Manuel Belgrano por nuestra independencia. Sí. Una mujer que la historia pretendió ocultar, esconderla bajo la alfombra, diríamos hoy, dejarla en el olvido, fundamentalmente porque era negra, esclava y pobre. Sí. Para los que escribieron esta historia, los que estamos enrolados en el revisionismo, estamos tratando de reivindicar o de visibilizar, te digo, para los que le escribieron esta historia miserable, no entraban los negros, los esclavos, los gauchos, los pueblos originarios. Los únicos que entraban eran los blanquitos del puerto de Buenos Aires. Todos los demás quedaban fuera, ¿no? Sí. Tenemos un libro que lo dice clarito, ¿no? Civilización y barbarie. ¿Cuál era la civilización y cuál era la barbarie? Pero no se puede ocultar la luna con un dedo, y mucho menos tratar de ocultar el sol con un dedo. Y entonces en ese año, en el 2013, la aparición de mi libro la visibilizó, la empoderó, la puso en el lugar que le correspondía, el de las heroínas de la patria. Y desde entonces su figura fue creciendo y creciendo en el colectivo popular. Y fue bandera, es marcha popular los 8 de noviembre, fue estatua, fue video, fue novela, fue gacetilla, fue hasta una canción en el último Cosquín que interpretaron en un ritmo folclórico nuestro, que se llama Triunfo, en la parte de baile de Cosquín. Sí. Su nombre dejó de ser ignorado, ocurrió como reguero de pólvora y ya hablan de ella en América Morena, llegó a Europa, llegó a España, llegó a Portugal. La historia de esta mujer, que inició su lucha en la segunda invasión inglesa, ayudando a repeler el invasor pirata,
en el año 1807, con la segunda invasión inglesa. Ella defiende el Cabildo de Buenos Aires, mezclada entre los soldados del cuerpo de castas que estaban defendiendo. Fue una cosa terrible. Yo, para poder llegar a esto que te estoy contando así en pocas palabras, tuve que encontrar en la lectura de los libros del antiguo Cabildo de Buenos Aires, que se mantienen guardados en la biblioteca, y no los podés ver, sino que te muestran la página, porque ya no se pueden ni tocar esos libros, pero te muestran la página y están transcritas. Bueno, después de leerme, parece un chiste, pero después de leerme 627 páginas, encontré justo el día en que María Remedios es recibida por las autoridades del Cabildo, acompañada por lo que te digo, como dice más o menos el texto, acompañada por su amita, donde van a pedir que se le retribuya en forma monetaria los servicios que ella prestó durante esas jornadas, porque durante esas jornadas, si uno lee todos estos libros del antiguo Cabildo de Buenos Aires, todos han cobrado grandes cantidades de dinero, los que han luchado contra los ingleses. Sí. Muchos de ellos comerciantes españoles, ¿no? Y bueno, a ella conceden en darle esa suma de dinero. Era muy joven, era muy joven en aquel momento ella, y yo creo que la plata se la llevó la amita, porque no creo que haya sido tan buena de llevarla. Y hoy su nombre se pasó después en la campaña al Alto Perú con Belgrano. Estuvo en la Yohuma, donde fue tomada capturada, 9 días azotada, atada al poste de la plaza principal. Y te describo como para que se den una idea a los que escuchan, ¿no? Cuando te ataban al poste, en el caso de que no fueras un blanquito, te ponían con las manos atadas juntas y te colgaban de la parte alta del poste, ¿me entiendo? Esto es, las manos arriba de la cabeza, y te colgaban así, y te abrían la espalda de la ropa, y te pegaban con un látigo de esos de cuero crudo, que algunos que van actualmente a algún campo o alguna excursión ven que son esos rebenques que tienen un cuero durísimo. Bueno, y le daban 30 azotes por día. ¿Pero por qué la ataban así? Porque al pegarle, no solo le pegaban la espalda, sino que le abrazaba el cuerpo. Ay, por Dios, pobre mujer. Porque le pegaban la espalda, pero se le abrazaba al torso, no solamente al dorso. ¿Se entiende la imagen? Sí, se entiende, sí. 30 azotes por día durante 9 días sin sacarla del poste. Qué bárbaro. Y cuando deciden sacarla del poste y la llevan a estas lugares donde tenían a los prisioneros, bueno, se lo puede llamar mi celda, en vez de estar lamentándose por su suerte, gracias a ella logra hacer escapar una cantidad de prisioneros que habían caído en la batalla de Ayohuma, y ella, según cuenta una tradición que yo quiero creer fervientemente que no es solamente una leyenda, sino que es verdad, se lleva el cuerpo decapitado de su marido para darle sepultura antes de llegar a juntarse con las tropas de Güemes, con las que continúa la lucha. Y ahí en esas batallas pierde a su marido, que fue con ella, y a sus 2 hijos, uno propio y otro que era el entenado, le decían en aquella época, el hijo de su marido. Bueno, a los 3 los pierde en combate, ¿no? Sí, y así sigue luchando hasta que en 1816 se declara la independencia. Se fue de Buenos Aires en 1810 en el ejército que iba hacia el interior para imponer la Junta, esos problemas que hubo con la Junta, que fue una línea fusiladora
Sí. Mayo Caseros, que todavía siguió después con la última dictadura, con ese concepto de Mayo Caseros, ¿no? De los fusiladores. Y bueno, así sigue hasta 1816, y cuando en 1816 empieza la vuelta, demora 2 años en volver. Imagínenla en todo esto que yo acabo de decir, en las batallas, en verano, no había ropa outdoor, eran paños pesados, no todos tenían zapatos, solamente algunos soldados tenían botas, los otros iban en uyuta o descalzo. Uyuta era como... Es inimaginable ver a una mujer afroamericana pasando por todo eso, ¿no? O sea, uno no se lo imagina, pero que pasó. Claro. Pasó, y pasó en mucho mayor escala de la que nosotros nos imaginamos, porque el 70% de nuestros ejércitos lo formaban afroargentinos, afrodescendientes, gauchos y pueblos originarios, porque los soldados eran pocos. Sí. Y ¿por qué iban tantos afrodescendientes y afroargentinos? Porque se les daba la promesa de que si volvían se les daba la libertad. Nunca se les cumplió. Claro. Nunca se les cumplió. A todos los que volvieron y fueron muertos en vida, porque todos corrieron la misma suerte de María Remedios. El Buenos Aires del puerto, la civilización, los rechazó, y eran mendigos que mendigaban la comida y vivían en las afueras, en las pequeñas chozas que se podían hacer con un cuero y 2 telas. Y así vivió María Remedios, golpeando puertas de las viviendas, pidiendo comida, y ahí empezamos a ver las reacciones también de los venidos a más, ¿no? Como los vemos hoy, los New Rich, diríamos hoy. Sí, porque les golpeaba la puerta y la atendían los sirvientes de los dueños de esas casas, que eran también negros, pero la echaban porque ella era la negra y era mendiga. Claro. ¿No? Sí, fíjate hasta qué punto estaban esclavizados. Y a esta obra, para no hacerte más largo la vida de María Remedios, ¿no? Te digo que todo esto sigue así, en la pobreza absoluta, durante 6 años, reclamando que le den una pensión en la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires, se la niegan, hasta que le dan 2 pesos por día. Con eso se compraba una libra de aceite. Una historia muy conmovedora. Sí. Acá tengo unas compañeras que te quieren hacer un par de preguntitas con respecto a esta obra, ¿sí? Hola, Daniel, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Soy Milagros. Soy Milagros. Adolescente que, mira, te estoy escuchando y la verdad que, bueno, me emociona saber que escribiste un libro sobre todo esto, que es muy importante para la historia argentina, más allá de todo. Bueno, mi pregunta es que, bueno, referido a que todo lo que nos has narrado hasta ahora, es que, ¿cuál es la parte que más te quedó marcada a vos de toda su historia para que a vos te lleve a escribir este libro sobre ella? Y no solamente... No, a mí me quedó marcada ella. Ella en sí, pero yo me refiero tipo a una parte en específico que a veces pasa que como lector, o a medida que uno se va enterando de la historia, como que hay una pequeña parte que te queda grabada mucho en la cabeza. Mira, sí. Yo te lo puedo definir de la siguiente manera, porque es de la manera en que yo recuerdo a María Remedios siempre, ¿no? Sí. Yo te diría que, para definirla, fue una mujer en tiempos en que ser mujer era una condena. Okay. Fue afrodescendiente, sí, cuando serlo significaba ser sometida a esclavitud. Okay. Fue pobre, la moneda más frecuente era no tener ni siquiera para comer. Fue soldado, cuando serlo era dejar el cuerpo y el alma en el campo de batalla, aunque se sobreviviera, ¿se entiende? Sí, sí. Fue sepultada en el olvido, porque en el panteón de los héroes de la patria no entraban ni las mujeres, ni los pobres, ni los soldados, ni los negros. Claro. ¿Qué fue María Remedios? Fue todo eso, pero junto. Está bien, entiendo. Es como tu idea, digamos que de toda su historia vendría a ser como tu idea general en sí. Exacto. Okay. Ella rompió con todo eso. Sí. Ella rompió, y hay una cantidad, de afro que yo estoy haciendo esta investigación, y bueno, y
Y te quería decir lo de la obra que se llama El Grito Sagrado. Sí. Esta obra, la actriz hace un personaje que lo hizo hace 2 años en otra obra que se llamó Madre de la Patria, que yo cuando vi hace 2 años la obra estaba en el público y sentí que era la María Remedios que yo imaginaba mientras escribía el libro. Sí. Por la fuerza, por el coraje, por la garra de la interpretación. Y es una afrodescendiente que ha ganado premios internacionales como actriz, Dayana Bermúdez Cortés, y esta vez incluso le ha dado un giro de tuerca donde la ves aún mejor, ¿no? Y la obra no es solamente que habla de lo que yo estoy diciendo, como habló la otra que se llamaba Madre de la Patria. Sí. No, en esta obra se ve a una mujer, que es María Remedios, pidiendo justicia y reconocimiento, lo que se le negaba. Ella había luchado incansablemente y todos se quedaron con sus victorias, pero no la recordaban. Entonces grita para que la vean, grita para que la reconozcan, grita porque lo perdió todo y no se da vencida. Y cuando terminás de ver la obra, te quedás pensando, ¿cómo se forma una nación? ¿Quiénes pertenecen a la nación una vez formada? Y esa pregunta hace que te replantees la respuesta. No los representantes del pueblo de la nación de Argentina reunidos para que nuestro suelo pueda ser pisado por todos los hombres de buena voluntad, por todos los hombres de buena voluntad, hombres y mujeres, o solo hombres, ¿no? Sí. Nuestro himno. Muchas gracias por contestarme la pregunta. Te agradezco a vos haberla hecho, porque es importante para los que lo escuchan, que lo entiendan, ¿no? Hola, Daniel, Lourdes te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Bueno, primero muchas gracias por esta comunicación y te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál es el mensaje principal que buscas transmitir haciendo esta obra? Primero, vamos a remontarnos a la época de un presidente que fue riojano, que fue a Estados Unidos. Mirá qué casualidad, como otro que no es riojano, pero se la pasa yendo a Estados Unidos. Tal cual. A dar unas charlas, y entonces le preguntaron en Estados Unidos qué pasaba con los negros en Argentina. Y dijo, así suelto de cuerpo, como solía hablar, no pasa nada, porque en Argentina no hay negros, ese problema lo tiene Brasil. Claro. O sea, dio 2 conceptos en su estupidez mental. Sí. Primero, que no había negros, es mentira, porque hay una enorme cantidad de afroargentinos poblando nuestro país y llegaron en la época de colonia a ser una inmensa cantidad. Y segundo, los define como ese problema. Tal cual. ¿No? Y ahí es donde nace la primera fuerza afrodescendiente, que fue una querida mujer, siempre las mujeres llevando las banderas adelante, que se llamaba Pocha la Madrid. Y Pocha la Madrid lo fue a esperar cuando volvió a Ezeiza, al aeropuerto Pistarini, porque empecemos a decirle Pistarini en vez de Ezeiza, ¿no? O no le querrán decir Pistarini porque era peronista, el gran hacedor de la República Argentina, con más de 500 obras hechas, entre las cuales está el aeropuerto. Le querían sacar el nombre de Pistarini, por suerte no se lo sacaron. Pero me fui de tema. Lo fue a esperar a la salida y le dijo, acá estamos los negros que usted no ve, presidente. Y ahí se armó la primera agrupación de afrodescendientes y ahí empezó todo. Lo que pasa es que son tan poco tenidos en cuenta, porque después durante el gobierno peronista de Cristina y de Néstor se sancionó la ley en donde el 8 de noviembre, que es la fecha en que María Remedios muere, a los 80 años, es la fecha que por ley es declarada Día Nacional de los y las afroargentinas y la cultura afro. Por eso todos los 8 de noviembre ahora se hace una marcha, que es la marcha afro,
que va a seguir pidiendo cosas al gobierno porque están marginados totalmente de la sociedad. Hoy, pleno siglo XXI. Es muy loco que a esta altura sigan marginados, ¿no? Es una locura. Y eso es lo que te cuenta la obra esta que pusieron ahora en escena, El Grito Sagrado, porque Dayana grita como si fuera María de los Remedios. La verdad, yo les aconsejaría a todos los que puedan que vayan, porque no solo van a empezar a replantearse muchas cosas que la gente piensa o no piensa, sino que se van a replantear y van a decir, pero tiene razón en lo que están gritando y en lo que están diciendo, ¿no? Claro. Salís con una idea en la cabeza, que es muy importante mantener esa idea en la cabeza. La obra está muy, muy, muy bien hecha, es unipersonal, es una sola mujer en el escenario que te recrea a María Remedios en su grito, con todo lo que ya te dije que representa ese grito. Bueno, vamos a tener que ir a verla. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Me llamo Mónica. Quería saber... Hola, Mónica. Hola. Quería saber qué desafíos enfrentaste al dirigir esta obra y cómo lo superaste. No, yo no la dirigí, yo escribí el libro. La obra la dirigió una señora, también una mujer que es de filosofía, la que la dice el nombre. Me estoy tratando de acordar mientras hablo de quién era la mujer esta, pero no me acuerdo bien el nombre. Lo que me acuerdo es el nombre de la actriz, porque es maravillosa la actuación de Dayana. Además hemos hecho una amistad con ella desde hace 2 años, cuando yo la fui a ver actuar en esa otra obra, a tal punto que ella posó para la tapa de la 4ª edición de mi libro de María Remedios en forma totalmente gratuita, ella y el fotógrafo. Acá lo encontré, Lorena Romanín se llama, la directora y la que hace la puesta en escena de la obra, ¿no? Pero en la obra te va a contar gran parte de lo que acabas de escuchar, pero contado como por María Remedios, y después las observaciones a ese grito, ¿no? Contado, vas a sentir lo que podía sentir María Remedios en esa circunstancia. Sí, gracias. Bueno, Dani, volví yo. Ahora me toca de nuevo, al parecer. Dale. Otra pregunta. ¿En qué medida crees que la historia de Remedios del Valle es un reflejo de los problemas del racismo y machismo que persisten en nuestra sociedad? Es un absoluto problema de racismo. Fíjate que hace un par de años atrás, cuando pusieron la primera estatua que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, porque en el país no es la primera estatua que se hizo, el primero que hizo una estatua dedicada a María Remedios del Valle fue una escuelita pública en La Pampa, en Santa Rosa de la Pampa, en un proyecto colectivo de alumnos, maestros, directores y la comunidad escolar. Hicieron en la puerta de la escuela un monumento bastante importante que representa a María de los Remedios del Valle, y fue la primera estatua que se hizo en el país. Yo estuve ahí el 8 de noviembre del año pasado haciéndole el homenaje junto con todos ellos. Es amoroso ver a los chiquitos, desde chiquititos hasta abuelos, ansiosos por escuchar la historia de ella, ¿no? Pero cuando se hizo acá en Buenos Aires, ahí en Valvanera, le prendieron fuego, porque habían tenido también el mal gusto de haber hecho la estatua en un material que se prendía fuego, en esto de termoimpresión. ¿Vieron cómo es? Sí. Habían hecho en termoimpresión. Primero, que era una ofensa a la madre de la patria, porque no creo que a Belgrano se le hubieran animado a hacerle una estatua en termoimpresión, ¿no? O al Sarmiento que pusieron frente al colegio, menos, frente al zoológico, digo. Pero a ellos se le hicieron en termoimpresión, y 2 años después la volvieron a poner en un material más digno,
porque a la primera, este racismo del que estamos hablando le prendió fuego. Qué locura. Y todavía seguimos. A ver, ¿cuántos negros hay en la Cámara de Diputados? ¿Cuántos negros hay en el Poder Ejecutivo? No hay. ¿Cuántos en las agrupaciones? ¿Cuántos en las ONG? Y no es que no haya, ¿eh? No es que no haya, y no es que no participen, porque sí participan. Habían formado lindo un equipo en el INAVI, pero por supuesto, ¿no? El rey de los presidentes que le chupan las medias a Estados Unidos y venden al pueblo, le cerró el INAVI. Obvio. Igual, mira, yo te cuento, yo como estoy en la secundaria, es re loco ver que todavía sigue estando el tema del racismo cuando se dice que nosotros, que vendríamos a ser el futuro del país, ya tendríamos que haber mejorado un poco. Y yo te lo digo porque soy parte del centro de estudiantes de mi secundaria y veo cada problema cada día y a veces no lo puedo creer y decir, pensé que la sociedad ya había pasado por esto, ¿entendés? Y que ya habíamos no pasó por esto, no pasó. Mirá, yo te voy a decir algo, lo que te voy a decir no es por vanidad, sino porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Obvio. En base a mis investigaciones sobre todo este tema, y yo tengo dos alternativas en mi vida: o me meto en un tema porque me interesa, o directamente no me meto porque no me interesa. Claro. Híbrido no soy. Y bueno, tampoco muchos saben cómo terminó Bolívar la campaña para poder liberar el resto de América cuando a San Martín lo abandona Buenos Aires. Porque no te lo quiero hacer muy largo, pero si a Bolívar, hay un país en América que es el primero en declarar la independencia. ¿Cuál fue? Haití, la República de Haití. Que se levantaron todos los negros que habían llevado como esclavos, e hicieron una revolución y echaron a los franceses de Haití. Y con la espada vengadora de Pétion, que así se llamaba el que lideró la revolución en Haití, le dieron soldados, hombres y dineros a Bolívar para que pueda continuar liberando los pueblos que faltaban liberar en América. Si no hubiera sido por los negros haitianos, por el dinero haitiano e incluso por la espada personal de Pétion que se la dio a Bolívar para que Bolívar con esa espada encabece la lucha, hoy América no sería la América que conocemos. Y sin embargo nadie habla de los negros que hicieron hacer nuestra América morena. Totalmente, Dani. Muchas gracias, y Dani. Para ir terminando, Dani, sí. ¿Cuál sería tu mensaje principal que buscas transmitir con este espectáculo? Contanos. Lo que hay que hacer es eso, entender este grito sagrado, entender. Es muy bravo. Vos fíjate, ¿hay alguna canción más linda para los ejércitos, digamos, que la marcha de San Lorenzo? Es hermoso. Es hermosa, ¿no? Es hermosa. ¿Y de quién habla la marcha de San Lorenzo? Del sargento Cabral. Sí. ¿Y quién era el sargento Cabral? Un afrodescendiente. Sí. Que dio la vida para salvarlo a San Martín. Totalmente, es verdad eso. ¿Y quién escribió la marcha de San Lorenzo? Un afrodescendiente. Silva, Cayetano Silva, que cuando murió después, siendo director de la banda de la policía en Rosario, ya muchos años después, el que escribió la marcha de San Lorenzo, la marcha de Curupaití, un montón de marchas del ejército, cuando murió, ya habiendo dejado el ejército y era director de la banda de la policía en Rosario, no se le permitió enterrar en el panteón de la policía rosarina porque era negro. 40 años después se lo enterró en Trenquelauquen, con una placa que decía su nombre. Sí, sí, sí. Qué locura. Qué locura, Dani. Sí. Bueno, Dani, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Dani, ¿nos querés contar qué días está la obra? ¿Días, Sí, horario? cómo no. Sí. La obra va a estar todos los miércoles a las 20:30 en un lugar que es un lugar hermoso, porque no es un teatro inmenso, sino que es un lugar donde vos sentís lo que está pasando,
que se llama Ítaca, Complejo Teatral, que queda en la calle Humahuaca 4027. Eso es Humahuaca y Medrano, a una cuadra de la avenida Corrientes. Y si no, las entradas también se pueden sacar por la página de Alternativa Teatral para la obra. Y todos los miércoles hasta fines de mayo, creo, va a estar, sí, hasta fines de mayo seguro, después veremos si se extiende a junio. Veremos, digo, porque yo pienso ir a verla de nuevo, pero no porque yo esté en la puesta, simplemente que, como te dije antes, en casa dicen que yo, si me miran con un ojo tapado, soy un poco obsesivo. Bueno, entonces y bueno, obvio. Este tema, hoy te decía, sin vanidad de esa parte, hizo que me nombren profesor en la Marcus Garvey University, que está en Jamaica, y es la Marcus Garvey University. Marcus Garvey fue el fundador del reclamo como Martin Luther King y Malcolm X en Estados Unidos. Lo único que a él lo rajaron a Londres, de Londres lo rajaron a otro lado, y se instaló en Jamaica con un movimiento que se llama Movimiento Panafricanista Internacional y Diáspora del Caribe, y me nombraron profesor en esa facultad, donde de tanto en tanto, por esto de la computadora, doy charlas y clases. Y ahí nació reggae, porque reggae nació como una canción negra para la liberación de los negros, y después Bob Marley hizo famoso reggae en el mundo. Bueno, buenísimo. Bueno, Daniel, te comprometemos para el 9 de junio, ¿te parece? Y seguimos charlando sobre el resto de tus obras. Sí. Veo acá que están muy interesantes. El presidente duerme. Sí, dormía, ¿viste? En este caso dormía. Para hablar de los fusilamientos, ¿no? Sí, con todo gusto. Siempre es bueno escuchar. Obvio. Cuando ustedes quieran, yo estoy siempre. Y ya que nombraste junio, te voy a hacer un adelanto. Dime. Ferraresi, sí. gran conductor de Avellaneda, sí. A través de la Secretaría de Cultura, con quien ya estamos hablando, y con una agrupación que se llama La Capitana en Avellaneda, y un centro cultural cuyo nombre no me acuerdo ahora. El 7 de junio, 5 o 6 de la tarde, vamos a hacer en la sala de ese centro cultural una charla con Enrique Rosagaray, que usted lo debe conocer también bien. Sí. Y vamos a llevar todo el tema María Remedios, para después a micrófono abierto todo lo que quieran hablar lo hablamos. Bueno, espectacular, me encanta. Un espectáculo. Y el 9 estás acá con nosotras de vuelta en la radio, si te parece. O sea, te vamos a ver, te vamos a escuchar, y acá también te vamos a preguntar en Cítrica. Con todo gusto, porque nadie se olvide la importancia que tuvo Avellaneda cuando hubo gobiernos que pensaron en el país y en la felicidad de la gente. Totalmente. Bueno, Dani, muchísimas gracias, un placer haber hablado contigo. Sí, fue una historia hermosa, de la cual prometo verla, junto a mi hija. Te lo promete por mí, más que nada. Yo la voy a obligar. Vayan, porque realmente después hablemos en privado o al público, como quieran, sobre esto que estuvimos hablando hoy. Van a ver cómo se van a dar cuenta, cómo cambia, cómo les abre la mente. Siempre la cultura abre la mente. Por eso no deja presentar libros que hablen sobre el peronismo, saca los carteles que tengan nombre peronista. Basta que decrete el 4161 del 56 para que te metan presos y decís Perón. Es verdad. Tal cual. ¿No? Más hoy en día que lo que quieren matar es la cultura, ¿no? Sí. Quieren matar la cultura. A ver, todos los que dijeron buscamos algo diferente, ¿no? Yo le preguntaría, diferente. Tal cual. Están los tres manejando la economía, los mismos tres que estuvieron con Macri, los mismos tres que estuvieron con la Alianza, los mismos tres que están hoy. ¿Qué es lo diferente? ¿Cuál es lo diferente? Los mismos que dicen que Cristina es traidora a la patria, ¿no?
Claro, que dicen que Cristina es traidora a la patria, que no la votaron, no, porque es muy conflictiva, habla mucho, se enoja, grita mucho a la gente. Te putea directamente por cadena nacional, dice, claro, te dice hijo de tal cosa o tal otra cosa, y te dice que el único problema que tiene nuestro país, dice su funcionario, es que está lleno de argentinos. Bueno, el pájaro loco nunca fue normal tampoco, así que... ¿Sí, viste? Si quieren otro día, para no alargarle ese programa, otro día si quieren hablamos de todo esto. Para el 9 hablamos de todo. Bueno, Dani, mil gracias. La verdad que fue un placer enorme, de verdad, de corazón. No, para mí es importante porque todo lo que tenga que ver con estas cosas, los oyentes, si querés, si tengo 2 minutos, te lo cierro. Sí. En la contratapa de la última edición del libro de María Remedios, como yo ya estoy hecho callo de que se copien hasta páginas enteras del libro y no me pongan la fuente, al principio me enojaba mucho, pero ahora digo, no, está bien, porque entonces empecé a buscar y digo, voy a ponerle, hay una definición de lo que es una copla, que le escribió Manuel Machado, el hermano de Miguel Machado que cantó Serrat. Manuel Machado escribió la definición de lo que para él es una copla. Y Atahualpa Yupanqui le hizo una pequeña modificación al final sobre lo que era una copla. Y yo digo, bueno, si la copla se refiere a un poema, también todo lo que sea cultura se puede encerrar en el mismo concepto. Entonces yo usé el poema, pero en vez de copla hablo de libro. Claro. Y digo así: hasta que el pueblo los lee, los libros no son. Y cuando los lee el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus libros vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyos para ser de los demás, que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de fama se gana en la eternidad. Aplauso total, Dani, hermoso. Bravo, Dani. Muchísimas gracias. Nos estamos primero viendo y después nos estamos entrevistando de nuevo. Tal cual. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer haberte escuchado, Dani, mil gracias. Un abrazo a todas. Abrazo.